Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema curioso, ¿no? Bueno, para empezar es porque mañana va a haber unas jornadas, digo el nombre de las jornadas, son las jornadas informativas sobre delitos telemáticos y evidencias digitales. Esto un poco para traerles a ustedes y que se queden con nosotros es pues todo lo que muchas veces pasa, que en los juicios se llevan y hay que demostrar determinadas cuestiones, si esta cosa fue puesta en un correo, cuándo fue enviado, si hubo una grabación, un audio, un vídeo, bueno, todas estas cosas, pues lo que digo, acuden a nuestro, bueno, en este caso a nuestro invitado. Él se llama Miguel Ángel Armas, lo vamos a llamar Cuco. Él es perito y bueno, mañana tiene estas jornadas que están abiertas para todos los que le interesen. Sin más dilación, pasamos a hablar con Miguel Ángel. Cuco, ¿te puedo llamar Cuco? Sí. ¿Qué tal, Cuco? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Preparado todo? ¿Ya todo organizado? ¿Dónde van a ser las jornadas? ¿Cuándo? Sí, las jornadas van a ser mañana. Mañana empiezan a las 9 de la mañana en el Casino Club Náutico de Arrecife. En principio la entrada es libre, aunque solicitábamos confirmación previa un poco para hacernos una idea del aforo, pero vamos, cualquier persona que le pueda interesar el tema es bienvenida y puede venir sin problema. O sea, en principio la idea era empezar a las 9 y esperamos estar hasta la 1:30, 2 aproximadamente. Hay 3 charlas y luego hay una mesa redonda para ver temas de preguntas y dudas que puedan surgir. Bueno, pues te iba a preguntar eso, ya luego hablaremos de otras cuestiones y tal, pero los objetivos y si quieres decir quiénes dan las charlas y qué temas específicos van a abordar. Sí, o sea, las charlas, o sea, va a haber una charla por parte de un guardia civil, que es policía judicial, que es especializado en delitos telemáticos aquí en Lanzarote. Luego yo doy una charla sobre gestión de evidencias digitales y periciales telemáticas y otro perito compañero de Las Palmas que va a hablar sobre la importancia de las auditorías de seguridad en las empresas, ¿vale? Y luego en la mesa redonda pues también vamos a tener la participación de un notario pues para ver el papel del notario en la certificación de todas estas evidencias. Claro, porque en este caso, tu empresa, Canaritech, lo que se dice, o sea, el cliente potencial es quien quiere demostrar en un juicio que ha pasado algo y demostrarlo, sobre todo telemáticamente, claro. Exacto, o sea, el tema de las evidencias digitales es algo relativamente nuevo porque hasta ahora mucha gente que no conoce la temática. Un caso muy habitual es el tema del WhatsApp, pues que hay amenazas, insultos o se quiere demostrar algo. Mucha gente simplemente va a juicio con el pantallazo del teléfono o los más así se van al notario y levantan acta de lo que aparece en el teléfono y tal. Pero eso realmente tiene poca carga probatoria en juicio porque es muy fácil de impugnarla, porque hay muchísimas formas de manipular y modificar y generar información falsa de ese tipo, ¿no? Entonces ahí es donde entra el perito haciendo un análisis técnico de esas evidencias para darle mayor carga en juicio. Claro, porque hoy en día entonces un WhatsApp es casi como escribir algo y firmarlo. Si se demuestra que efectivamente es suyo, es una prueba... Sí, bueno, no es que en el mundo digital el problema es que salvo aquello que está firmado digitalmente, todo lo demás es cuestionable. Lo que pasa es que la facilidad de manipular esos datos tiene muchos grados, depende, ¿no? Entonces, existen, o sea, el engañar, generar un pantallazo falso de WhatsApp es muy fácil, pero el generar un mensaje falso que no sea detectado en un análisis pericial profundo es bastante complicado, ¿vale? Hay equipamientos y software específico para este tipo de tareas que son capaces de analizar el volcado completo del teléfono. Claro, tú entonces a lo mejor lo que tendrás que decir, oye, pues yo quiero demostrar que mi cliente va a un juicio y quiere demostrar que él recibió este WhatsApp o lo que sea. Entonces, hay que lo desmontas y vas como a las fuentes del propio móvil. Sí, el proceso normalmente es hacer un volcado completo del teléfono. O sea, nosotros no miramos únicamente... No miramos lo que aparece en pantalla, ni siquiera miramos solo la información del WhatsApp. Nosotros hacemos el volcado completo del teléfono, además luego para garantizar la cadena de custodia, pues se deposita ante notario y se queda ahí custodiado por si es necesario volver a consultarlo, y hacemos un análisis técnico de todo el volcado de teléfono, porque aunque la base de datos de WhatsApp se pueda modificar, quedarían indicios de esas modificaciones en otras partes de la información del teléfono. Por eso es tan importante hacer la adquisición de todo el teléfono completo, no solo de los datos que se van a analizar. Claro. Entonces me decías eso, ¿no? Que ahora el caso más típico son móviles relacionados con móviles y WhatsApp, ¿no?
Sí, realmente yo creo que la gran mayoría de las periciales de teléfonos móviles que nos piden son para certificar conversaciones y mensajes de WhatsApp. Lo que pasa es que a veces, yo recuerdo que también lo he escrito y la gente como escribe, a veces hasta difícil de interpretar. Sí, sí. Yo me acuerdo una vez que, bueno, con un compañero yo le tenía que decir que fuera a tal sitio a grabar y tal. Y entonces él me respondió de una manera que no lo escribió bien ortográficamente o gramaticalmente. Y yo le respondí enfadado porque creí como que me estaba cuestionando. Y entonces al final digo, si es que las cosas por escrito, no sé si, o las cosas por WhatsApp, no sé si se tienden a liar más, no lo sé si tú tienes esa percepción. Sí, bueno, un tema también muy peligroso en redes sociales es cuando se sacan las cosas de contexto. O sea, el a lo mejor presentar una denuncia en base a, claro. o montar un problema en base a 3 mensajes concretos, cuando a lo mejor no se ve toda la conversación entera, Anterior. es un problema. Uno de los requisitos de las evidencias digitales para que sean admisibles en juicio, o sea, cuando van en informe pericial, es la completitud de la prueba. O sea, nosotros como peritos tenemos que aportar la evidencia completa. Claro, no podemos, aunque luego te vayas a la carga probatoria de un mensaje concreto, no podemos irnos solo a los mensajes que interesan para demostrar algo, si luego hay otros mensajes que a lo mejor le quitan peso. De todas formas, cuando ya es por escribir mal y tal, ahí sí que no entramos. O sea, claro, nosotros como técnicos... Ahí se llama profesor de lengua. Claro, mi trabajo como técnico se limita exclusivamente al análisis técnico, no a interpretar el contenido. Eso yo ya hago la extracción completa de la conversación y que sean los abogados los que interpreten el contenido. Yo me limito a la valoración técnica de si esos datos han podido ser modificados o no. Vamos a hablar también de manipulaciones. Por ejemplo, el tema de cuando yo quiero, no sé, alguien me está rayando el coche. Me acuerdo de un caso antiguo, incluso era un policía. La sospecha tal, se puso una cámara. Al final se veía a ese policía y rayando el coche, era el que le rayaba el coche al otro, ¿no? Entonces, esa cámara que la he puesto yo sin ninguna orden judicial, esa vale como prueba porque se cuestiona muchas veces que dicen, no, es que ya no se puede porque como es tan fácilmente manipulable. Sí, bueno, ahí hay legalmente hay dos temas que hay que tener muy en cuenta. Primero, el tema, eso de que las evidencias digitales son muy manipulables. Ahí es donde entra el perito, exactamente. O sea, el perito entra a valorar la autenticidad de esa prueba. Y autenticidad implica no solo si está manipulado o no, sino si se grabó en la fecha que se parece que se grabó, dónde se grabó y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego la otra parte, que también hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista legal, es que esa prueba después sea admisible desde el punto de vista de la privacidad. Los abogados le llaman esto al fruto del árbol envenenado, ¿no? Que es bueno, ahora el caso Unión está en la defensa ha querido llevarlo al fruto del árbol envenenado. Claro, cuando una prueba se obtiene de modo no legal, esa prueba ya se invalida durante todo el proceso judicial. Claro. Aquí a lo mejor patino un poco porque no es mi especialidad es la técnica, pero bueno, viendo todo este tema con abogados, siempre que hacemos análisis de equipos informáticos y tal, siempre tenemos que tener muy en cuenta los derechos de privacidad del usuario. Cuco, una cosa, ahora que me estás diciendo, el caso Unión, tú como técnico, ¿vale? Aséptico, ¿no? No es nada de lo político, pero ¿cómo has visto eso de lo de cuando porque tú habrás leído informaciones, que si las grabaciones, que si fueron cogidas de esta manera, no sé cómo interpreta un técnico la parte inicial del caso Unión, que fue una grabación. Es que yo como técnico no puedo valorar... Pero puedes entender que ahí las defensas quieren lo que estás diciendo, quieren llevarlo... Claro. Ahí una forma típica de tratar de invalidar una evidencia digital obtenida sin el conocimiento del afectado y tal, es argumentar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la privacidad de ese usuario. De hecho, bueno, también hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también muy famosa, que es la sentencia Barbulescu, que bueno, a un ciudadano que condenaron y tal, al final en el Tribunal Europeo ganó
porque argumentó que la empresa había vulnerado su derecho fundamental a la privacidad. Entonces, ahora, por ejemplo, los peritos, cuando hacemos un análisis pericial de un equipo que puede contener datos, aunque pertenezca a la empresa, pero que puede contener datos personales del usuario, tenemos que tener muy en cuenta eso, porque si no, pues se le aplicará a nuestra pericial el criterio ese del fruto del árbol envenenado y no servirá para nada, se anulará la prueba. Claro. Y, por ejemplo, ¿es fácil manipular un vídeo? Hasta ahora no había sido fácil. Sobre todo no era muy fácil de forma que fuera indetectable. Ahora lo que pasa es que hay un esto nuevo que seguramente muchos habrán visto, que es lo que se llaman los deepfakes. No sé si han visto los vídeos de Obama diciendo cosas que él nunca dijo, que son programas de inteligencia artificial que no es que modifiquen vídeos, es que generan vídeos totalmente falsos. Entonces, el detectar modificaciones es viable, porque normalmente puedes comparar, los ingenieros de la tele de esto seguro que saben más que yo, pero podrían comparar a lo mejor demasiadas diferencias entre diferentes frames, pantallazos del vídeo y tal. Pero el problema de un vídeo totalmente falso es que no hay esas modificaciones porque todo el vídeo es falso. Entonces ahí nos encontramos, ese es un caso que comento mañana en la jornada, nos encontramos en un caso en el que el chiste este de Groucho Marx de a quién va a creer, a mí o a sus propios ojos, ya no va a ser tanto chiste. O sea, ahora vamos a tener ese problema. O sea, van a circular por ahí vídeos aparentemente reales que no lo son. Sí, ¿no? Que la tecnología cada vez, y nosotros lo vemos en programas de edición, cada vez la gente sabe más, editar. Antes eran profesionales que sabían hacerlo de forma analógica y hoy un chiquillo de 13 años te puede hacer virguería. Seguimos avanzando. Me decías antes, las amenazas, hay mucho tema de, ¿no? Lo que decías un poco relacionado antes, tanto con WhatsApp como con redes sociales en general, que, ¿no? Confirmar o constatar, ¿no? Sí. Querer comprobar que hay... Sí, hay mucha demanda para certificar temas de amenazas, insultos y tal en redes sociales y sobre todo en WhatsApp. También es que curiosamente la gente cuando se mete en una red social parece que se convierte un poco en un energúmeno, ¿no? Todo el mundo pierde un poco las formas y... Hay gente que... Y muchas veces en grupos que son los que menos son activos y luego ahí se encuentran como... Sí. Entonces, de esas sí hemos tenido muchas... Bueno, de WhatsApp muchísimas. Ya comenté antes que en periciales de móviles seguramente lo que más hemos hecho es certificar conversaciones de WhatsApp, pero también tenemos muchos casos de redes sociales. O sea, temas de amenazas, insultos y tal en Facebook y en otras redes sociales. De eso, la siguiente pregunta era eso, redes sociales. No sé si estamos volcando demasiada información y ahí ya se empiezan a generar conflictos. ¿Cómo ves tú? Me decías antes que tú personalmente no te gustan mucho las redes sociales. Yo no las uso y trato de que mis hijos no las usen. O sea, tenemos un serio problema con la privacidad actualmente. O sea, las nuevas generaciones, los chiquillos se están acostumbrando a compartir absolutamente todo y a lo mejor no son conscientes de que lo que cuelgan hoy les puede perjudicar dentro de 40 años. Claro, nosotros no hemos tenido ese problema porque la inmersión digital no la hemos tenido desde tan pronto, pero claro, ahora sí está pasando eso. Entonces, de eso, bueno, hay charlas más específicas sobre eso, pero yo siempre he defendido que en institutos y colegios hay que orientar muy bien a los niños y a los adolescentes a defender su privacidad, porque estamos volcando muchísima información que nos podría perjudicar dentro de 30 años. Mucha gente argumenta, no, pero es que el derecho al olvido, que es un derecho reconocido en la Unión Europea, vale, pero ese derecho al olvido lo ejecutas contra la red social donde tú subiste los datos y lo tendrá que borrar. Pero es que a lo mejor ya hay 1000 usuarios que se descargaron esa foto o ese dato y que puede salir dentro de X tiempo. Sí. Lo decía el otro día en la entrevista, una campaña, creo que era de una compañía telefónica, y decía un niño pequeño hablando de que le pedía a los padres, el niño, que no pusieran fotos suyas, que dentro de pocos años le puedan avergonzar, que le pueden tal, exacto, ¿no? Sí, también existe, muchos padres cometen ese error. Muchos padres
lo que te parece gracioso de un niño pequeño, a lo mejor a ese niño pequeño cuando sea adulto no le parecerá tan gracioso que lo haya podido ver todo el mundo, ¿no? Sí, entonces sí. ese es otro problema. No, y son tonterías, es como que ahora a un niño le pones con una camiseta del Real Madrid y luego se convierte el presidente del Barcelona y te sacan eso y ya tienes una campaña ya montada y era que tu abuelo, yo qué sé, te lo regaló. La verdad que sí. La telefonía móvil, entiendo que esa es otra de los campos de batalla, ¿no? Es donde hay también muchos ordenadores y teléfonos móviles. Sí, sí, teléfonos móviles, aparte de lo que comenté antes, o sea, realmente el teléfono móvil es, vamos, es la estrella en temas de evidencia digital. O sea, es que un ordenador no está en todos lados, pero un teléfono móvil sí. O sea, hoy en día todos llevamos un espía encima. O sea, tenemos un dispositivo encima del que se puede sacar muchísima información, con quién nos comunicamos, en qué redes sociales estamos, el histórico de mensajes que hemos compartido en redes sociales, en WhatsApp, SMS, correos electrónicos, geolocalización, dónde hemos estado, dónde hemos sacado fotos. Claro. O sea, nuestra vida está en un teléfono móvil. Entonces, de hecho, perdona, hoy en día, y no quiero invitar a que lo hagan, pero es decir, si uno quiere hacer un delito o un crimen, iba a decir, el móvil es lo peor que puedes tener, ¿no? Será lo primero que te tienes que deshacer, ¿no? Antes de iniciar eso, porque te va a decir dónde está, dónde lo dejaste, ¿no? Es como pista... Sí, claro, claro. O sea, ir es como llevar el móvil y es como aquel que se le olvidó el DNI en la escena del crimen, ¿no? De hecho, bueno, yo leí una noticia ahí que en los manuales de esto de los CDR en Cataluña, una de las esto es dejar el móvil en casa. Pero, tío, ya van a la guerra, ¿eh? La verdad que entonces, sí, el tema pero, del... Si está pagado, lo puedes llevar el móvil y ya, o un perito luego incluso podría... No, si está realmente apagado, no está registrando datos y no generará datos que nosotros como perito podamos obtener. Pero, por ejemplo, también hay directivas que digan, no, pues lo pones en modo avión para que así no se comunique con las redes de telefonía y no te pueden localizar y tal, vale, pero lo pones en modo avión y desactivas la telefonía y el GPS, pero por ejemplo, si sacas una foto y tal, pues yo puedo saber que estabas en ese sitio a esa hora, si hago un análisis de tu teléfono, ¿no? Repito, el teléfono es un dispositivo que está continuamente registrando toda nuestra vida y desde el punto de vista pericial tiene muchísimo valor porque se pueden demostrar muchísimas cosas. Claro. Tema, me imagino que tú también, no sé si has intervenido no sé, en juicios o en cualquier tipo de periciales de este tipo, contra hackers, o los hackers demostrar que han hackeado, o que entran, o que... Sí, claro. De hecho, una conocida que comentaré mañana. Mañana voy a contar algunos casos reales que hemos gestionado. Bueno, aquí hubo una en el 2015, creo que fue un alumno de la Universidad de Las Palmas que estuvo 1 año y pico entrando en los sistemas de la universidad y bueno, pues la fase un poco de investigación y de seguimiento para ver cómo había entrado y tal, nosotros actuamos como peritos de parte. Sí, ustedes les contratan para demostrar que ese señor sí estuvo entrando y en donde no debía entrar. O donde... Exacto. Ahí también, bueno, el tema de los hackers también hay muchas veces hay mucha visión... ¿Leyenda urbana o...? Sí, mucha visión romántica del tema, ¿no? De hecho, bueno, yo en ese caso concreto estuve a punto de escribir una carta al director porque escribieron una columna así muy romántica de la canción del pirata que me pareció muy desafortunada porque en este tipo de casos muchas veces se culpabiliza a la víctima. O sea, no, es que era un chico que por aprender y tal, no sé qué, pero bueno, a lo mejor a los que habría que tal es a los responsables de seguridad de esa entidad que a lo mejor no hicieron bien su trabajo. Oye, perdona, aquí ha habido un delito y la víctima soy yo, ¿vale? Sí. Y me estás desplazando la culpabilidad a que, o sea, es como si alguien entra a robar en mi casa y el culpable soy yo por no tener alarma y cerradura de seguridad. ¿Esto qué es? No, ese Pablo Motos no llevaba uno con un hacker y era como guay, ¿no? No, bueno, también, bueno, el del gorrito es Chema Alonso, es un hacker muy conocido, pero bueno, en temas de seguridad informática distinguimos nosotros realmente a los hackers buenos, o sea, el hacker para nosotros es el hacker bueno, el que se dedica a entrar en sitios para hacer daño y tal, para nosotros no son hackers, son ciberdelincuentes. ¿Vale? El hacker
desde nuestro punto de vista, es aquel que siempre quiere conocer más y darle una vuelta más al conocimiento. Sí, que no es peyorativo el hacker, no es peyorativo, es un ciberdelincuente. todo lo contrario, todo lo contrario. Ya. Sí, pero un hacker... Los grandes conocidos de hackers es que se han cargado o han dejado sin electricidad no sé qué. O si claro, lo que pasa es que luego o sea, ya en los medios generalistas, lo que era un hacker dentro de la cultura hacker, como fueron los primeros casos de seguridad informática y tal, pues un poco se pervirtió el término y ahora hacker se usa como acepción general equivalente a ciberdelincuente, pero en el mundillo de la seguridad solemos distinguirlo mucho. Para nosotros un hacker es alguien que quiere saber más. Claro. Y temas, por ejemplo, me imagino que económicos también, ¿no? De gente que ha podido mover cuentas o algo, no sé si hay en ese caso. Claro, sí, ahí hay muchos casos de estafa, un caso muy famoso, el caso de la estafa del SEO, que manda un correo falso a una empresa para que se haga un pago, de esos hay muchísimos también. Bueno, hay ustedes también que, ¿no? De decir de dónde entra y dónde sale. ¿O? Claro. Nosotros hacemos periciales para determinar ese tipo de cosas. Ya. También hemos tenido casos también de demandas de mucho dinero entre constructoras y tal, que el argumento de defensa pues era unos correos electrónicos y pues tuvimos que hacer la pericial de todos esos correos electrónicos para acreditar que efectivamente esos correos electrónicos eran auténticos y que no habían sido manipulados y que se habían enviado en las fechas en las que aparecía. Ajá. Te iba a hacer una pregunta que si estamos muy expuestos, entiendo que estamos expuestos, pero por ejemplo, lo que se dice que, por ejemplo, un móvil que tiene una cámara o un portátil, ya hay gente que te dice, ¿no? Te pueden estar grabando. ¿Se hace esas prácticas? O sea, ¿debemos sentirnos realmente amenazados? Sí, sin que cunda el pánico, pero sí. Sí, que del momento que tengamos una cámara y... Sí, o sea, el problema es que hay un gran desconocimiento general sobre la tecnología. Y entonces hay muy poco sentido común también, desgraciadamente, y hay estafas o engaños que no te entienden, no entiendes cómo han podido caer. Hay estafas de estas de correo electrónico, que te llega un correo electrónico que supuestamente es del banco y que contiene unos errores gramaticales bestiales, falta de ortografía, y es clarísimo que eso no lo ha escrito un español con un nivel cultural normal. El encargado de comunicación de un banco. Y en esos casos hay gente que pica y pincha, y entonces hay un doble problema de desconocimiento de la tecnología. O sea, el usuario final no conoce los problemas de seguridad de las tecnologías que hay. Todo el mundo sabe que para ir en coche hay que ponerse el cinturón de seguridad, no puedes beber, no puedes estar mirando el móvil porque sabes que es peligroso, pero en el uso de la tecnología no tenemos no insistimos igual en temas de educación. Yo en eso, por ejemplo, lo que comentaba antes de colegios e institutos, yo creo que en las asignaturas de informática de colegios e institutos se debería incidir mucho en esto, en enseñar uso seguro de la tecnología a los alumnos. Sí, ¿no? También no sé si muchas veces los dispositivos tienen controles de seguridad que no utilizamos, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni que, porque tú puedes desactivar, no sé. O no los leemos. O sea, realmente un teléfono móvil es un dispositivo muy seguro. ¿Qué pasa? Que muchas veces vas a instalar una aplicación y te dice, no, la aplicación está solicitando acceso a todo esto. Un caso muy famoso, había una linterna que te pedía acceso al GPS, a la cámara. Una linterna, ¿para qué necesita acceso al GPS y a la cámara? Si lo único que tiene que hacer es encender la lucecita, ¿no? Entonces, el problema es eso, falta un poco de educación. O sea, los mecanismos técnicos de seguridad, sobre todo, hay sistemas diseñados hace muchos años, como el correo electrónico, que no hay mecanismos técnicos de seguridad, pero cualquier cosa relativamente reciente suele tenerla. El problema es que no los usamos porque no los conocemos. Tú como experto, ¿crees que, porque aquí estamos hablando de que no lo conocemos, que hay que enseñarle a la gente, pero también ¿no crees que tendrá que cambiar la legislación y ser menos vulnerable? Es decir, por ejemplo, a una empresa, la que te quiere instalar la linterna, se le tendrá que prohibir que te pregunte esas cosas, ¿sabes? ¿Entiendes? Que al final, claro, te van saliendo tantas cosas y es lento, entiendo el engranaje, pero
Claro, bueno, en ese caso, a esas aplicaciones que se detectan ese tipo de cosas, normalmente se las bloquea y se borran, o sea, se eliminan del repositorio de aplicaciones, ¿no? Pero el problema de la legislación es que estamos en un mercado mundial y no hay una legislación mundial. O sea, en Europa tenemos una legislación que no se aplica en Estados Unidos. Entonces, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por ejemplo, hay mucha diferencia entre legislaciones americanas y legislaciones europeas, que ya solo entre dos comunidades que normalmente colaboran mucho ya se nota diferencia. Si ya eso lo extrapolamos a China o a Rusia, pues claro, yo puedo perseguir a alguien que hace eso en la Unión Europea, pero si me llega el tema desde China... Claro. De hecho, antes me lo decías, es verdad, lo tenía que haber hilado con la pregunta de telefonía móvil o de las compañías. Otro de los problemas que pueden llegar a tener profesionales como tú es que las propias compañías, digamos Apple, Google, tal, no te dejan, ¿no?, acceder a datos que podrían ser más fácil para una investigación, pero dicen, oye, es que yo le protejo. Claro, claro. Ahí, bueno, hay un caso... El fabricante de teléfono móvil, o sea, nosotros, los peritos, a veces tenemos que hacer de hacker de lo que vamos a analizar. El objetivo de un fabricante de teléfono móvil es que la información de sus clientes estén seguros, ¿vale? Hay un caso ahí muy famoso, el del FBI contra Apple, que cuando el atentado de San Bernardino, un tiroteo en una discoteca y tal, el FBI localizó el iPhone de uno de los terroristas y remitió un requerimiento a Apple para que desprotegiera el teléfono, y Apple se negó. Desde interés de seguridad nacional y tal, vale, pero desde mi punto de vista, muy buen criterio como empresa. O sea, si yo hago esto, pierdo totalmente la credibilidad de uno de los puntos de mis argumentos de venta, que es que mis dispositivos son seguros. Sí, es el secreto profesional, ¿no? Como un abogado, un periodista, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un caso judicial incluso del FBI contra Apple, y bueno, al final eso se consiguió. Luego hay expertos en temas de periciales móviles, hay una empresa israelí que son líderes en esto y tal. El FBI recurrió a esta empresa y esta empresa pudo acceder a esos datos. Fueron los mismos que accedieron al teléfono de Diana Kerr también. Y como dato... Que se fue lanzado al río, ¿no? Sí, o sea, el teléfono estaba en el mar, ahí hubo que recuperar la memoria del teléfono y tal, y también con los servicios de esta empresa pues se pudo recopilar esos datos. Repito, estos son líderes mundiales, y aprovecho para decir que nosotros tenemos la máquina esta de esta empresa, que ahora mismo tenemos la máquina para análisis forense de teléfonos móviles más avanzada que hay en Canarias. Bueno, ya lo sabe la gente, que no haga muchas cosas que... Importante. Dos últimas preguntas y nos vamos. Temas ya curiosos por hablar. Por ejemplo, me imagino que, como también muchas veces, no sé, en las empresas, iba a decir, de detectives, o porque ustedes también no dejan de ser algo así, de investigar, no sé si habrá casos de líos de faldas, por decirlo de una manera, divorcios, se quieren demostrar cosas, conversaciones o coger al otro. No sé si hay algo por ahí. Sí, también. Sí, hemos tenido, bueno, desde casos de acoso y tal, eso sí, pero luego ya líos entre parejas también hemos tenido casos. Lo que pasa, el tema es que a veces este tema, igual que supongo que le pasará mucho a los detectives y tal, también atrae a veces a gente que tiene ciertas paranoias y a lo mejor se cree que le están investigando o que le están persiguiendo. Entonces, yo realmente en ese tipo de cosas tratamos de no hacerlo. O sea, no entrar, no aceptar. No, porque realmente si el perito, la pericial informática, o sea, la prueba pericial tiene sentido si es para ir a juicio. Si es simplemente que me ayudes a espiar a mi marido para ver si... si no es tu negocio. Aparte que la legalidad de ese tipo de cosas no la tengo muy clara y prefiero no entrar en ese caso. Luego ya hilamos y ya terminamos. Eso también a lo mejor, lo has dicho tú, el componente también de obsesivo psicológico, ¿no? Ya no independientemente de divorcios o de mujeres, sino a lo mejor gente que cree que le están espiando. Entonces empieza a buscar... Sí, hay mucha gente. Tuvimos un caso que, bueno, al final no... Lo rechacé, no lo hicimos, pero tuvimos el caso, me llamó mucho la atención, una chica de Tenerife, una estudiante que estaba en una residencia
y que me decía que ella creía que el de la residencia le estaba espiando a través de la wifi y tal, no sé qué, pero que creía que tenía intervenido su teléfono porque es que la gente se enteraba de cosas que ella no le había contado a nadie. Y me dio un ejemplo que ya fue el que me encendió la lucecita de no lo hagas. Stop. Me dijo, no, pero es que yo, y puede ser que me espíen incluso con el micro de mi teléfono, porque claro, es que yo le conté, un día estábamos una amiga mía y yo solas en un parque, y le conté un secreto que no se lo he contado a nadie más, y al día siguiente lo sabía mucha gente. Y eso tuvo que ser por el micro. Mira, tú no te has planteado que a lo mejor tu amiga se fue de la lengua. No, no, imposible, yo me fío. Entonces, claro, ya en ese tipo de cuestiones hay gente que sí que tiene... Que tiene cierta obsesión. Sí, pues que se piensa que le están espiando y tiene temas así un poco obsesivos y desgraciadamente cuando hace este tipo de cosas atrae a gente que tiene estas manías y bueno, pero tratamos de no hacerlas. Ese juego, ¿no? Pues Cuco o Miguel Ángel, bueno, ha sido un placer y emplazamos a la gente mañana, ¿no? Al Club Náutico para que vaya a la sí, eso espero. Cualquiera que pueda estar interesado, yo entiendo que en principio es más orientado a abogados, porque son los que pueden recomendar a sus clientes que para respaldar esas evidencias digitales pueden necesitar una pericial informática, pero bueno, está abierto a cualquiera que le pueda parecer interesante este tema. A ver si va a ir alguno de los obsesionados esos por ahí. Cuco, gracias. Venga, muchas gracias. Las palabras de Miguel Ángel Arbas o Cuco, bueno, en este caso principal organizador de esa jornada que se va a celebrar durante toda la mañana de mañana, valga la redundancia, en el Casino Club Náutico, en el Real Club Náutico de Arrecife, y donde, bueno, pues escucharán parte de lo que hemos hablado y otras cosas más interesantes. Él tiene una parte de las ponencias, son otras dos más, pero bueno, comentará casos típicos también, y lo que ha dicho está enfocado un poco al mundo judicial, por decirlo de una manera, pero también para cualquier curioso que a lo mejor también, o pueda haber también cualquier tipo de formación o lo que sea, y también, o porque esté relacionado también cualquier tipo de cuestión que pueda acabar en un juicio y que necesite, en este caso, la colaboración de un profesional como Cuco. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.